Vanessa, Viri y Denise critican duramente a la Suprema Corte. Corre video. Mira, yo también vi la totalidad de la sesión y yo vi algo distinto. De entrada, no coincido con Ray porque creo que la Corte vive y los ministros viven en la sociedad en la que estamos y me parecería imposible imaginar que tuvieran una discusión como ajena al contexto. Creo que hubo momentos desiguales. Efectivamente, hubo partes en donde fue muy evidente la parte completamente política. Te diría incluso la triquiñuela política. Ya el momento cumbre para mí, en donde se revela un nivel muy bajo de los ministros, es cuando, siendo derrotados, en este caso la ministra presidenta y quienes estaban con la idea de declarar inválidos ciertas partes de la reforma judicial, deciden que por qué no mejor, en vez de 8 votos, se necesitan 6. Y cuando llegaron a ese punto y que la ministra Batres dijo el famoso wow, 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 yo coincidí, porque me pareció que era la revelación más transparente de una intencionalidad política que iba muy por encima de un debate jurídico y en ese sentido los descalificaba. Aunque votaron en contra. No importa, lo presentaron y algunos lo votaron a favor. Me parece esa triquiñuela política que además desviste a la presidenta de la Corte, sí, que ha hecho un trabajo terrible y que hizo un trabajo terrible encabezando esa Corte. Temo, sin embargo, que la coyuntura fue la que dominó el debate. Sí. ¿Y cuál era la coyuntura? Pues el interés de un grupo significativo de la Corte de por todos los medios posibles, incluso parándose de manos jurídicamente, detener elementos que no les gustan y que a lo mejor son malísimos, porque además debo decir que me parece una reforma muy deficiente de la reforma judicial. Entonces, hubo momentos como el de la Inés. En el tema de Pérez Dayán, fíjate que vi 2 veces su intervención. La vi 2 veces porque me impresionó la serenidad con que lo hizo. Aquí se habla mucho de las presiones, de que lo hizo forzado. Yo no vi a un hombre como vi a Yunes temblando en el Senado de la República, con esa presión y esa contradicción evidente que tenía. Yo vi un hombre muy plantado. Pues a lo mejor es buen actor, ¿no? Bueno, es que yo justamente no voy a hacer esas especulaciones. Yo vi a un hombre que tomó una decisión que era congruente con las decisiones anteriores. Les pueden gustar o no, pero que había tomado esa misma decisión en decisiones anteriores. Pero luego criticó a los del tribunal por haber hecho lo mismo. En fin, hasta ahí llega mi comentario, porque no es un debate con Leo, no. Es lo que yo vi en la sesión, eso es con lo que me quedo. Sí nos libramos de una disputa, digamos, vamos a llamarlo. Hoy, de todos modos, la presidenta nos dijo que tenía cuál era su plan. Déjame pero bueno, tomar ahí. Ahí está. Viridiana, hoy declara la presidenta Claudia Sheinbaum, se declara contenta y revela que el plan D era volver a proponer una reforma judicial. Yo ahí es donde veía la oportunidad para salir de una reforma judicial, a mi parecer coincido ahí con Denise, deficiente, que le daba a ella la posibilidad de matizar lo que su antecesor le había dejado. ¿Cuál es tu impresión de lo que finalmente sucedió? Bueno, yo no veía en esta propuesta una oportunidad, porque básicamente lo que permitía es que un recurso notablemente improcedente, y de hecho lo vimos también en parte de la discusión, un recurso notablemente improcedente, fuera suficiente para pasar por encima de una reforma constitucional. Entonces yo no veo eso como una oportunidad, lo veo como una trampa. Pero lo que quisiera ahondar un poco a lo que dice Denise, porque yo lo leo igual que ella. De hecho, había habido varios estudios de cómo se esperaba que votaran los distintos ministros de la Corte. Y al menos en 2 de ellos, hechos por abogados, uno de ellos del Harvard Law School, él había cantado con muchos días de anticipación que se esperaba que Pérez Dayán tuviera un voto diciendo precisamente lo que dijo en esta sesión. Porque él consistentemente había sido un ministro de esa tendencia, un ministro que pensaba que la Corte no podía estar por encima del poder legislativo y del poder de las mayorías cuando cambian la Constitución. Entonces es perfectamente honorable. Cada ministro, honorable. Yo quizá honorable no es la palabra correcta, diría consistente. Y digo honorable porque no veo por qué argumentar el que cuando una persona vota en contra de la oposición es porque es un vendido o porque está amenazado o porque existen como estos como agravantes casi ilegales, porque no es así. La Corte es ideológica y todas las personas tienen sus distintos puntos de vista. Creo que el problema es que en México vivíamos como creyendo en el ratón de los dientes, pensando que la Corte solamente hace objetivamente interpretación legal, autónoma o independiente, pero eso no hacen las Cortes, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. La realidad es que las Cortes son ideológicas, han sido pensadas como herramientas ideológicas y la interpretación legal como cualquier interpretación, porque
porque el derecho no es matemáticas. Incluye la ideología de quien lo interpreta. ¿Puedo hacerle una Ay. pregunta a Viridiana? Yo Sí. te ruego Perdón. que nos vamos a tener que aguantar la pregunta. Bueno, pues muy criticado, incluso yo tengo que decirlo, yo lo critiqué en las redes a Pérez Dayán porque pues sí rompió el bloque de 8 ministros, ¿no? Se convirtió en una especie de Yunes de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que eso no te gustó a ti. Pues no lo compararé así. Yo creo que la primera lealtad del ministro Pérez Dayán es la Constitución y después con los precedentes, no con un bloque político. A mí no me sorprendió la posición del día de ayer del ministro Pérez Dayán. Yo creo que nos representa a muchos que por un lado pensamos que la reforma judicial no es ideal, que tiene un montón de problemas, y por el otro Sí, lado... tú lo has dicho, ¿eh? Y por el otro lado también podemos reconocer que la Corte no tenía facultades para analizar la constitucionalidad de la reforma. ¿Sigues pensando Creo que eso? Sigo pensando eso, aquí también he reconocido que no es que cualquier reforma no pueda ser analizada, particularmente esta no podía, no solo porque son juez y parte, porque no pueden ser imparciales, sino porque la mayoría de sus precedentes, los más numerosos y los más recientes, así lo establecían. El problema aquí es que no nos terminaron de explicar estos ministros, ni el proyecto del ministro Alcántara, por qué esta reforma, que de nuevo no nos gusta mucho, por qué va en contra de los principios constitucionales, porque todos los escenarios que plantea son futuristas, catastróficos y apocalípticos, pero no están sustentados en la realidad. O sea, no te convencen sus argumentos. Pues no es que no me convenzan. Lo que pasa es que el ministro Alcántara lo que hace es intentar argumentar que existen una suerte de cláusulas pétreas en nuestra Sí, Constitución. es correcto. Es decir, que hay algunas partes de la Constitución Que no se pueden cambiar. Que el legislativo, que el gran electorado no pueden tocar, pero no nos dice cuáles son. Hay constituciones en el mundo, como la Constitución española, por ejemplo, que sí dice expresamente, hay algunos principios esenciales, hay derechos humanos que no se pueden tocar, sino con un procedimiento específico. Ese procedimiento específico rígido ya lo tenemos en México en el 135, y es básicamente tú puedes modificar cualquier parte de la Constitución con mayorías calificadas de Congreso y con 17 legislaturas de los estados. Y es que eso se cumplió. El problema de esta argumentación del ministro Alcántara es que nos lleva a pensar que para poder modificar lo que ellos consideran principios esenciales de la Constitución, a saber cuáles son, lo que se necesita es tomar las armas. Parece que lo que ocurrió el 2 de junio electoralmente para ellos no es relevante. ¿Qué tiene que pasar en este país para poder modificar la Constitución entonces? No creo que estemos condenados bajo ninguna forma a vivir de la forma en la que quisimos organizarnos en la Constitución del 17 o incluso previas. El pueblo soberano tiene la decisión de modificar la Constitución en los términos que lo desee, si lo realiza a través de Mañana los podremos 200... ser una monarquía. dictadura. Sí, por supuesto que sí, porque los límites están Mejor decirlo así. Sí, está bien. no. Es que los límites posición están clara, en el claro. respaldo popular, ¿no? ¿Yo estaría en favor de la esclavitud? No lo estaría. El 50% de la gente lo estaría. Hoy, aparentemente, no lo está. Entonces, Pero si lo estuviera, tú dirías, está bien la hoy, esclavitud. por ejemplo, Sí. hoy los números que tenemos son que las personas que están de acuerdo con la reforma judicial es el 49%, según la última encuesta Sí. del Financiero. Y el 26%, solo el 26% considera que es una mala idea. Entonces, tú mencionabas ahora que el proyecto del ministro González Alcántara era una solución política sensata. Pues es sensata para el 26% de la población, no para el 49%. No, yo entiendo ese punto. Esa pregunta tendríamos y- que hacerla respecto a los otros escenarios hipotéticos que ustedes plantean. Aquí destruyeron la mesa. Denise de volada paró en seco a Leo, le dijo, se aburrió de él, le dijo, yo no vengo a debatir contigo, esta es una mesa de análisis, no de debate. Y es cierto, Merkel nunca anda metida en mesas de debate, es mesa de análisis. Esta es mi opinión y te aguantas. Norma Piña, pésima, mala jugadora política, ya perdiste y quieres cambiar las reglas del juego a la mitad del juego. No se vale. Pérez Dayán, congruente, dice ella, así lo ve. No estoy de acuerdo, dice ella, con la reforma, pero también estoy de acuerdo con Pérez Dayán. No puedo cambiar la Constitución. No puedo hacer lo que nadie en la historia ha hecho. Viri Ríos, excelente, dice, en un estudio en Harvard salió que predijeron que Pérez Dayán iba a estar a favor de Ortiz, de Lenia Batres y de Esquivel, que también iba a votar con ellas. ¿Por qué? Por ser congruente. Entonces todos están criticando a Pérez Dayán, incluido Leo, pero no están criticando a los otros 7, que hicieron algo que no se había hecho nunca. Tratar de meter sus manos sucias en la Constitución, que los únicos que la pueden tocar es el poder legislativo, o sea, por los que votamos nosotros, porque nosotros no votamos por los jueces. Es lo que vamos a hacer apenas. Y entonces aquí es donde entra Vanessa y pone también en su lugar a Leo esa misma noche, pero en otra mesa, y sí de debate. Y aquí le dice, yo no estoy de acuerdo con la esclavitud, pero si la gente lo quiere, pues así va a suceder. Claro que no va a suceder porque en la izquierda estamos a favor de derechos. La derecha quita derechos, la izquierda los extiende, crea más derechos. Porque, por ejemplo, les gusta mucho decir fantasean con lo de la esclavitud y con lo de la monarquía. Yo te hago una pregunta, Salinas de Gortari,
cuando privatizó los bancos y Zedillo también y rescató también a los bancos. Si le hubiera preguntado a la gente, menos del 30% hubieran dicho que sí, porque eso era en detrimento a las arcas de la nación. Entonces ahora sí son muy demócratas, ¿no? Los conservadores. Como dice ella, es un 26% nada más, es una ilusión. Es una tontería lo que dice Leo. Ahora te digo, ahora sí quieren jugarle a los demócratas y no les sale. Esa es una nueva realidad. Por ejemplo, no fue claro González Alcántara Carrancá. No hay principios pétreos como en España, como dice Vanessa Romero. No especifica en qué se vulnera. Habla de derechos humanos y nuestros derechos humanos a votar. Él nos está quitando a 36 millones que votamos, sin contar a los que no votaron, que tenemos derecho a votar a nuestros jueces. Él está brincándose todo eso para proteger a 2,000 jueces. Dime qué opinas tú. Hasta luego.